ABC5N, esto es Minuto a Minuto, y Viviana Canosa vuelve a hacer noticia. ¿Por qué? Porque la imputaron por ejercicio ilegal de la medicina. Adrián Saloni, muy buenas tardes. Hola, Luciana, buenas tardes. Recordemos que esto trajo muchas repercusiones. Por ejemplo, la ANMAT dio de baja 400 productos con dióxido de cloro que se vendían online. Recordemos también la muerte de un nene por ingerir dióxido de cloro, un hombre en la provincia de Jujuy. Bueno, después de lo que realizó, del papel que tuvo Viviana Canosa en televisión, esto ha generado muchísima polémica, Luciana. Muchísima polémica porque, como vos bien decís, terminó exponiendo y utilizando una sustancia que después el mismo Ministerio de Salud de la República Argentina se vio en la obligación de decir que hace mal, que su consumo, que su ingesta hace mal y puede generar muchísimos perjuicios, sumando a lo que recién mencionabas de dos casos donde la ingesta primero de dióxido de cloro después terminó derivando lamentablemente en el fallecimiento. Por eso ha sido imputada. Bueno, mira, la inhalación puede generar, hoy estaba leyendo, ¿no?, un edema pulmonar, un broncoespasmos y también una neumonía química, neumonitis química. Mirá todo lo que provoca en nuestro organismo el consumo de dióxido de cloro. Luciana. Hay que ser muy responsables, lo repetimos permanentemente, sobre todo las personas que tenemos exposición en los medios de comunicación. Hay que ser muy responsables, no comunicar aquello que no tengamos la certeza y que esté aprobado, en este caso vinculado con la medicina, porque el perjuicio y el daño puede ser mortal. Debemos ser y debemos asumir nuestro compromiso con muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está mirando la televisión, que toma lo que ve como algo certero, como algo positivo, y en este caso no solamente que no es positivo lo que hizo Viviana Canosa, sino que genera un perjuicio tremendo en la salud de los seres humanos. Debemos, repito, ser responsables, los que trabajamos en los medios de comunicación, los que estamos frente a una cámara, porque esa imagen que después se terminó viralizando generó que muchas personas, sin tener el conocimiento adecuado de lo que puede generar el dióxido de cloro, fue a comprar dióxido de cloro. Viviana Canosa y el resto de los que trabajamos en la televisión, reitero, debemos tener muchísima precaución con el mensaje que emitimos, porque hablamos en la última semana de dos fallecimientos, tristemente, de personas que ingirieron dióxido de cloro y que después terminaron perdiendo su vida. Mariano Mansilla, Luciana, es diputado nacional, es el denunciante precisamente de Viviana Canosa. Diputado, buenas tardes, estamos con Luciana Rubinska, soy Adrián Saloni. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Luciana y Adrián? Un gusto conversar con ustedes. Les aclaro que soy diputado provincial en la provincia de Neuquén. Perfecto, aclarado. A ver, diputado, cuéntenos, ¿por qué la denunció a Viviana Canosa? Bueno, nosotros tuvimos este hecho tremendo que ustedes relataban, que es el fallecimiento de un niño de 5 años en la localidad de Plotier, una localidad pegada a la capital neuquina, y de la autopsia y de los distintos estudios que se fueron realizando, hemos tomado conocimiento de lo grave que es el dióxido de cloro en la salud de las personas. Hoy no se alcanzaron a publicar, pero se hará el lunes estudios complementarios que hizo la Fiscalía, además de la autopsia. Por supuesto, los padres de este niño originalmente declararon que habían suministrado en dosis de dióxido de cloro creyendo que esto era preventivo. Nosotros, por supuesto que no culpamos a Viviana Canosa del homicidio, porque no es algo que ella estaba pensando que podría ocurrir, la muerte de un niño, sino de su actuar irresponsable promocionando un producto como un remedio, como un medicamento, cuando no lo era, y esto pone en riesgo, por supuesto, la salud de la población. Y la imputación nuestra es la que receptó el fiscal a cargo titular de la Fiscalía número 6 de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que la imputa por el inciso 1 del artículo 208 del Código Penal, que textualmente establece para esta pena para quien anuncia que tiene falsamente el remedio para alguna enfermedad. Es un artículo que tiene como 100 años en nuestro país,
que originalmente tenía que ver con el curanderismo, pero que actualmente se lo relaciona con el ejercicio ilegal de la medicina o con expresiones como la que tuvo Viviana Canosa, en la que ella textualmente dijo que oxigenaba la sangre. Porque ella dice una frase que su abogado ha utilizado para defenderla, que yo no lo recomiendo, cuento lo que hago. Pero antes de eso había dicho, estoy tomando dióxido de cloro que oxigena la sangre, y no oxigena la sangre, tiene el efecto totalmente contrario, puede producir un paro cardiorrespiratorio, que es lo que ha ocurrido tanto al hombre de Jujuy como al niño de 5 años en nuestra provincia, ¿no? Diputado, lo saluda Luciana Rubinska. Le hago dos preguntas. La primera, si además de esta imputación, ¿cómo le va? ¿Puede haber otra imputación en otro correspondiente a otro inciso o a otro artículo del Código? Y en el caso de esta imputación del ejercicio ilegal de la medicina, ¿cuál es la pena que podría recibir en el caso de ser considerada culpable? Bueno, ahí yo creo que la investigación puede ampliarse porque ella venía realizando una serie de acciones de convocando al incumplimiento de medidas sanitarias en su programa, que lo iba haciendo noche tras noche, que se encuadra en el artículo 205, pero el fiscal ha entendido por el momento que su conducta encuadra en el inciso 1 del 208. En el inciso 2 del 208 es para los médicos, que ahí en la capital ustedes tuvieron un caso del doctor Mulberger, que era un médico de famoso, sí, de María Casani, que fue procesado por el inciso 2 de este artículo 208 porque él es médico. Pero en el caso de Canosa está imputada por el inciso 1, que es hacer el anuncio falso de tener un remedio para una enfermedad, como puede ser el COVID-19 o cualquier otro tipo. Tienen penas muy pequeñas, son de 15 días a un año porque el artículo es muy viejo, puede derivar en una probation, puede derivar en cursos a fin de comprender la responsabilidad de opinar sobre temas médicos. Eso va a quedar a criterio de la Fiscalía y del juez una vez que avance la investigación. Vamos a saludar a Claudio Uchino, que él es farmacéutico. Claudio, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a ver, Claudio, creo que es importante repetir una y otra vez lo contraproducente, lo negativo que significa para nuestro organismo ingerir dióxido de cloro. A ver, cuéntenos usted en qué nos perjudica. Bueno, queda claro a través del ANMAT, que es la Agencia Nacional de Control de Medicamentos y Tecnología Médica, que emitió un comunicado donde advierte que este producto no puede ser comercializado ni para el uso del COVID ni para otra ingesta del ser humano. Produce muchos efectos colaterales, entre ellos irritación de las vías aéreas respiratorias. Si uno lo ingiere por vía oral, le puede producir náuseas, vómitos, incluso llevarlo a la muerte. Es un producto que se utiliza como desinfectante y que no tiene ninguna relación para el uso humano, ¿no? Al momento no hay ninguna comprobación en el uso humano. Por esto hay comunicados, incluso la Organización Panamericana de la Salud y el CONICET ha sacado comunicados informando la peligrosidad del uso de este producto, que es un producto que se utiliza como un desinfectante de superficies o incluso como para un purificador de aguas, en pequeñas dosis, pero no para el uso humano de ingesta y para nada a la fecha hay ningún estudio científico comprobado que se pueda utilizar para el COVID. Doctor, lo saluda Luciana Rubinska. Clarísima la explicación y la sencillez con la que puntualiza en los perjuicios, al punto tal que puede llevar a la muerte el consumo de dióxido de cloro. Le quiero consultar, usted como médico, ¿qué piensa de la imputación que recibe en este caso una comunicadora como es Viviana Canosa? ¿Le parece que estas imputaciones pueden servir para tomar conciencia y no decir cualquier cosa a los que estamos delante de cámara, sobre todo cuando se habla de la salud? Bueno, primero te aclaro que soy farmacéutico y con respecto al tema legal, digamos, yo creo que cada uno se tiene que hacer responsable de las manifestaciones personales y profesionales que haga en todos los ámbitos. Así que bueno, eso será un tema que tendrá que determinar la justicia, no lo puedo decir yo, pero sí claramente que cada uno tiene que ser responsable de lo profesional y a título personal de las manifestaciones que haga, si tiene una cámara o lo que tiene delante de uno, ¿no? Diputado, a ver, por lo que sabemos, la conductora de televisión se puso en papel de víctima. A ver, ¿cree que esto es un saneamiento y es una injusticia, todo lo que está viviendo, de acuerdo a la denuncia y a la imputación? ¿Qué le diría usted a ella y al abogado de Viviana Canosa?
Sí, la verdad que hemos seguido con preocupación la reacción de ella y de su abogado, obviamente que hablaba en nombre de ella, porque la falta de empatía con una situación tan grave como la vivida, un fallecimiento de un niño de 5 años o personas con problemas respiratorios en otras provincias o el fallecimiento del hombre en Jujuy, creo que es posible que haya sido mal asesorada o su producción o haberse equivocado, pero me parece que si bien todos nos podemos equivocar, creo que tenemos que reflexionar sobre esta situación y no la veo en ese plan, si la veo diciendo que hay una conspiración política en su contra, no sé cómo podría C5N, la Nata y Rial y todos los que la han criticado ponerse de acuerdo en una extraña conspiración política contra ella y decir que se coarta su libertad de expresión cuando en ningún planteo judicial se ha dicho eso, ni que deje de hacer su programa, ni que deje de opinar, ni que deje de hablar. Creo que esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre cuando hablamos de temas de salud que son tan delicados en medio de una pandemia, creo que debe actuarse de otra manera, que es ese contexto que también el fiscal ha tenido en cuenta, porque esta no es una situación común. Todo el mundo está preocupado porque sus hijos se contagien, porque sus parientes, sus padres, sus abuelos. Así que si alguien te dice que hay un remedio milagroso que te ayuda a prevenir, puede inducir error, que es un poco lo que ha ocurrido, y perder la paciencia a la gente y buscar salidas alternativas como puede ser en este caso este dióxido, ¿no? Claudio, como farmacéutico, no como médico, discúlpame que te había adjudicado ese título, ¿escuchaste, te pasó, oíste comentarios de gente que se acercaba a las farmacias para pedir el dióxido de cloro después de lo que pasó con la exposición de Viviana Canosa? Bueno, nosotros en la farmacia no vendemos dióxido de cloro, pero sí existía la consulta, por eso periódicamente, en el día de hoy también hemos enviado un comunicado a nuestros farmacéuticos informándole todo lo que emitió la Organización Panamericana de la Salud, la ANMAT, que está trabajando muy bien, que es la que habilitó el plasma y está funcionando muy bien, los científicos del CONICET que se han manifestado en la misma sintonía. Entonces nosotros como profesionales de la salud tenemos que solamente informar lo que hoy al día de hoy está certero, que son los tratamientos que están utilizándose. Todo lo que no tenga que ver con eso hay que informarlo también, y es muy peligroso, como expliqué al principio, la utilización de este dióxido de cloro en uso humano, ya sea como un suplemento, como un medicamento o como un suplemento dietario, e incluso la ANMAT ha bajado muchas páginas en donde se encontró que se estaba vendiendo por internet de la publicación de este producto como un producto milagroso, que ya antes se había publicitado hace unos años atrás como producto milagroso para la curación del cáncer, ¿no? Entonces, o la cura del cáncer, mejor dicho. Entonces, tengamos en cuenta esto, recurramos a la fuente oficial, que es el Ministerio de Salud, no nos tomemos de todo lo que venga por internet y recurramos a los profesionales de la salud, que somos los que estamos al frente de esto, explicándole a la sociedad cuáles son los tratamientos y los seguimientos a seguir hasta la fecha, ¿no? Claudio, nosotros la semana pasada hablamos con Ana. Ella es la hermana de una víctima fatal por ingerir dióxido de cloro, un hombre que en la provincia de Jujuy tomó en una tarde 1,5 litros de dióxido de cloro. Ahora, sabemos que se vende por internet, la ANMAT tomó una determinación, pero también conocés de casos de personas que después de la exposición de Canosa fue a la farmacia a pedir por dióxido de cloro. No, nosotros por lo menos en Capital no hemos tenido ningún contacto con alguna persona que nos haya dicho que a través de eso ingirió dióxido de cloro, pero sí nos consultaron porque lo han visto en el programa de televisión y sobre todo en las páginas de internet que se viralizan muchas cosas, ¿no? Claro. Mariano, te quiero preguntar ya como ciudadano, como diputado, ¿qué pensás que puede llevar a una persona como Viviana Canosa, imagino, a creer que eso le puede llegar a hacer bien? ¿Qué imaginas que puede ocurrir? ¿Qué intención puede tener una persona en hacer lo que hizo? Y es más, hasta ingerir ella algo que no está avalado por la medicina. Bueno, a nosotros nos interesa mucho saber el origen de esta campaña. Parecía enmarcada en una campaña así de promocional de tipo política, de resistir las medidas sanitarias, porque venía diciendo que igual voy a visitar a mis parientes, vayan a la marcha que convocó tal o cual, es decir,
al menos así lo observamos desde el interior del país. Pero, como decía recién el farmacéutico, hace 10 años que hay una campaña muy fuerte por el dióxido de distintos grupos empresarios. Se habló de que curaba el cáncer, después se utilizó que para las dietas era muy favorable para aumentar la velocidad con la que se bajaba de peso. A mí me dio la impresión que, como ustedes lo mencionan, como dicen los periodistas, que era un PNT, que era una publicidad, porque a cuento de nada sobre el final de su programa dijo: esto oxigena la sangre, yo no lo recomiendo, pero les cuento lo que hago, y hizo el acting que un poco legitima ante la sociedad que un conductor tan famoso haga algo y le da... así que puede ser que haya atrás de esto un negocio empresarial muy importante que no me extrañaría que siempre están. Y lo otro sería que lo haya hecho por una cuestión de rating y por su idea de posicionarse como una opositora a las medidas de salud y sanitaria que se están llevando adelante. Pero bueno, me inclino más por pensar que hay alguna cuestión económica que veremos si ella misma lo cuenta cuando sea convocada a declarar, o se podrá averiguar de alguna otra manera, ¿no? Están muy seguros, tanto Canosa como su abogado, del sobreseimiento en relación a esta imputación, y dijeron que una vez que se consiga el sobreseimiento, van a ir en busca de las personas que tergiversaron los hechos. ¿Qué cree, diputado? No, es que los hechos, justamente, está muy bien que menciones los hechos, porque los hechos mandan para una acción eventual de daños y perjuicios que ella podría iniciar contra algunos conductores de televisión que hablaron de esto, pero los hechos los realizó ella. Están en un video y todos hemos criticado y hemos calificado la conducta que ella fue la que llevó adelante, así que no veo procedente de ninguna manera, aún con un sobreseimiento por los motivos que la justicia considere, que ella pueda iniciar acciones. Ojalá que más que un abogado encontrara a alguien que la asesorara más sobre el sentido humano que hay que tener ante estas situaciones, cuando pasan cosas difíciles, cuando nos equivocamos, cuando estamos recomendando un químico que los médicos han asimilado al cianuro, han dicho que tiene efectos sobre los órganos humanos letales. Así que creo que la equivocación es tan evidente, y me gustaría más que pensara en explicar por qué se equivocó de esta manera, que intentar hacer juicios contra todos, que me parece no van a tener ningún eco. Claudio, te quiero preguntar, después también trasladárselo a Mariano, pero primero a Claudio. A mí, cuando surgió todo lo que hizo Canosa y lo que expuso, y sobre todo después de las repercusiones, tristemente, de las historias que recién mencionábamos, me hizo acordar, salvando las distancias por supuesto, a Donald Trump, cuando hace algún tiempo también, y de hecho rodeado por médicos que lo miraron con cara diciendo: ¿y usted qué está diciendo? ¿Qué barbaridad está exponiendo? Dijo que el detergente, si mal no recuerdo, que con eso lo tomabas y te purificabas y se te iba todo lo que tenías, y que era para combatir el COVID. Después de eso, en los Estados Unidos se registraron muchísimos casos de personas que fueron a consumirlo y que lo ingirieron y que terminaron intoxicados. Me gustaría, Claudio, tu opinión, si vos considerás que son conductas similares, con un grado de una tremenda irresponsabilidad y de desprestigio para la medicina. Bueno, lo de Donald Trump fue que inducía a consumir lavandina. Lavandina era, sí, ahí está. Claro, la lavandina. Y la verdad que todos sabemos que la lavandina es para uso de superficies, es el mismo caso del dióxido de cloro. Por lo tanto, la verdad que la irresponsabilidad de Donald Trump ocasionando todo ese perjuicio hacia su propia gente, porque muchos lo tomaron como algo serio, que el Estado le esté diciendo que esa era la cura. Bueno, la verdad que es un acto de irresponsabilidad, y eso que tendría que quedar en manos de los profesionales de la salud, los que indiquen, en este caso en la Argentina, nuestro ministerio, y estamos hablando de todos los ministerios de la Nación, de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, que están trabajando en sintonía, sobre todo en el AMBA, que confiemos en lo que nos digan ellos, no tomemos nada que aparezca en páginas de internet. Y puntualmente es con el caso de Donald Trump, la verdad que es un acto de irresponsabilidad. Uno lo ve todos los días diciendo a Donald Trump o a Bolsonaro algunas cuestiones que no tienen nada que ver con la salud y van muy lejos de lo que son la realidad. No sé de dónde sacan esa información, porque los propios países, ellos mismos después sacan comunicados en forma interna, los sanitaristas y los médicos, contradiciendo lo que ellos mismos están haciendo. Es bastante peligroso ese tipo de manifestaciones personales, ¿no?
Mariano, antes de responder, porque también queremos saber cuál es tu opinión, aguárdennos ahí un segundito porque tenemos una información de último momento. Alerta en C5N. Acaba de hablar en off el abogado de Viviana Canosa. Acabamos, la producción acaba de tener una comunicación, reiteramos, telefónica con el abogado de Viviana Canosa. Luciana. Lo que dijo el abogado que defiende a la comunicadora es que va a denunciar al diputado Mansilla por falsa imputación. Estamos hablando de Juan Manuel Dragani, así se llama, así es el nombre del abogado de Viviana Canosa, que va a denunciar, diputado, que lo va a denunciar a usted, lo que le confirma la producción, por falsa imputación. ¿Cuál es su mirada, su opinión, o si quiere responderle al abogado de Canosa? Sí, bueno, en realidad la falsa imputación tiene que ver con la falsedad de los hechos que se denuncian. Él tiene un error de encuadre con respecto a lo jurídico, porque el hecho existe, no está en discusión que ella en un programa de televisión haya recomendado el dióxido de cloro como que oxigenaba la sangre o presentarlo como un medicamento para el COVID-19, lo que nosotros hemos calificado como un acto de gran irresponsabilidad. Así que me parece que en realidad él tendría que ir por el lado de las querellas, si lo considera una injuria, una calumnia, en todo caso eso judicialmente podría ser procedente. Lo que él plantea, que es negar que los hechos existieron, ya me parece un absurdo absoluto y más allá de lo jurídico, un mal ángulo de defensa del punto de vista humano, ético, cuando los hechos son tan contundentes, y negar que, porque incluso lo ha hecho en reportajes, dice no, porque ella dijo que ella no lo recomienda, pero antes había dicho, 3 segundos antes, que oxigenaba la sangre, y esa es la mentira que el fiscal ha encontrado para imputarla con respecto al inciso 1 del artículo 208, así que creo que está bastante equivocado con lo que intenta hacer, ¿no? Es importante volver a analizar ese momento de Viviana Canosa en televisión. Bueno, ahí veíamos unas imágenes. Vamos a recordar bien, diputado, lo que dijo. A ver si usted se acuerda de lo que mencionó, de esa mención que hizo Viviana Canosa. Ella agarra la botella con dióxido de cloro, la bebe en televisión. ¿Y qué más dice? Ahí la estamos viendo. A ver, vamos a escucharla, a ver. Dejen de prohibir tanto porque ya no alcanzo a desobedecer todo. Vamos a despedirnos, voy a tomar un poquito de mi CDS. Oxigena la sangre, viene divino. Yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago. Chau, los quiero, hasta mañana. Claro, ahí, diputado, ella se agarra o el abogado se agarra de esta frase donde mirándola a la cámara dice yo no lo recomiendo. El abogado de Canosa se basa en eso. Claro, pero antes de eso dijo oxigena la sangre y viene divino. Y es falso que oxigene la sangre para buscar la imputación formal sobre la recomendación falsa que hace, porque no solo no oxigena la sangre, sino que la contrae y produce un paro cardiorrespiratorio. Pero más allá de este detalle, digamos así, para la imputación del delito, el acto de tomar la botella y de alguna manera legitimar de que no hace mal a la salud es más que evidente, ¿no? Porque toma el dióxido en público y lo está promocionando. Mariano, una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, eso sintetiza exactamente, eso que lo comparto plenamente porque, como se mencionaba el farmacéutico recién, ADMAT empezó a levantar las páginas de internet que lo vendían y hasta hoy a la mañana habían levantado 400 sitios de internet que ofrecían este dióxido en forma absolutamente ilegal, porque no se vende en las farmacias ni en ningún otro lugar. O sea que me parece que había toda una red de venta y de intentar utilizar este dióxido mintiendo que servía para mejorar la salud cuando no era así, ¿no?
Ahora, volviendo a la denuncia que le van a realizar a usted por la imputación a Viviana Canosa, que se basa en una falsa, voy a volver a leer el concepto de la denuncia que le va a caer a usted, que es por falsa imputación. ¿Y en qué se puede, en qué se puede sostener esa imputación hacia usted, jurídicamente hablando? Claro, no, porque jurídicamente es imposible sostenerla porque el hecho existió. La falsedad de una denuncia es cuando el hecho no existió. Porque yo podría incluso haberme equivocado en el encuadre. Yo lo encuadré en el inciso 1 del 208 y finalmente le imputaron por ese inciso. Pero me podría haber equivocado, podría haberle imputado el 205, que tenía dudas porque es un artículo que sanciona a los que resisten las normas sanitarias o de salud, que también ella lo venía haciendo. Pero yo ni siquiera me equivoqué en la imputación legal. Así que de ninguna manera corresponde lo de la falsa denuncia, que es un tipo penal para proteger cuando uno es denunciado por algo que no hizo y el que lo denuncia expresamente o dolosamente intenta fabricar una conducta y un hecho que no existió, que acá eso no está en discusión. Lo veo más para embarrar la cancha con respecto al denunciante, que en definitiva tiene muy poco valor quién es el que denuncia, sino que sacar el foco de lo que verdaderamente estamos mirando, que es una conducta irresponsable en un canal nacional, que también, lo quiero agregar eso, el canal tendría que explicar algo. Es una figura de su canal que dio una información falsa. No sé si en el mismo programa, pero en el informativo o en otros programas, a sus televidentes advertirlo de que no era verdad que el dióxido de cloro oxigenaba la sangre o servía para curar el COVID-19, ¿no? Claudio, a ver, recién Luciana mencionaba el comportamiento de Trump y no dejemos de mencionar la actitud también de Bolsonaro con la hidroxicloroquina, que eso también despertó fuerte polémica en Brasil, renunció su ministro de Salud, hoy el Ministerio de Salud en Brasil está en manos de un militar, ¿no? También desatendiendo los consejos de las autoridades médicas. Claudio. Sí, bueno, eso fue lo primero que ocurrió en Argentina, fue una de las consultas y había disparado la venta de la hidroxicloroquina. Por suerte el Estado había tomado el control del mismo, porque eso se utiliza para el lupus, para determinadas patologías crónicas, y no tenían nada que ver ni ninguna relación con lo que es el COVID. Entonces, que quede claro, ni la hidroxicloroquina, ni la lavandina, ni el dióxido de cloro. En el primer caso, que es la hidroxicloroquina, es un medicamento, pero se utiliza para una patología determinada crónica, y la lavandina y el dióxido de cloro son solamente utilizables como limpieza de superficie o como potabilizadores de agua en el caso del dióxido de cloro. Nada tienen que ver con la curación del COVID, nada tienen que ver con un medicamento, nada tienen que ver con un producto, con un suplemento dietario, y no hay a la fecha ninguna evidencia científica que explique o que certifique de que eso puede oxigenar la sangre o tener un efecto favorable ante el tratamiento del COVID. Ninguno de los tres. Claudio, a lo largo de la historia ha habido muchas sustancias que se malutilizaron y que fueron recomendadas en medios masivos de comunicación y realmente era muy perjudicial para la salud. ¿Recordás otros casos? Bueno, sí recuerdo casos en donde se promocionaba que algunos oligoelementos como el zinc, el selenio y demás eran curativos del cáncer. Después se demuestra que eso lo único que hacen son levantar la defensa, pero no sirven para la cura del cáncer. Hay otros tratamientos. Por suerte cada vez están más avanzados. Pero sí, se promocionaban como la cura milagrosa de determinadas cosas o patologías, y la verdad que no tenían nada que ver con un sustento científico. Sí, en el caso del zinc y el selenio o las vitaminas, tenían que ver con que te levantaban las defensas, y uno, si tiene las defensas altas, como al principio del COVID, también hablaban hubo un caso muy especial de un médico que habló sobre este tema, y bueno, que creo que tuvo una causa penal sobre lo mismo. Sí, el médico de los famosos, Mühlberger. Exacto, no me salía el apellido. Algo así. Sí. Bueno, en el caso por lo que yo leí, él hablaba de oligoelementos que son zinc, selenio, son polivitamínicos. Eso
puede levantarte la defensa, pero no significa de que vos estás ante una exposición del COVID no puedas contagiarte. Las medidas de prevención son las que explica el Estado y las que todos conocemos, gracias a ustedes, los medios de difusión que permanentemente lo están transmitiendo para que la gente tenga claro. El aislamiento, tener los ambientes aireados, usar el tapaboca, higienizarse las manos, todo esto que ya sabemos, esas son las medidas de prevención. Sí podés tener el sistema inmune un poco mejor, pero eso no significa de que no te puedas contagiar el COVID si estás en un contacto estrecho con un paciente que tiene COVID positivo. Diputado, a ver, usted porque representa a uno de los poderes del Estado, es legislador, usted hizo la denuncia, pero la denuncia penal contra Viviana Canosa la podría haber hecho también un ciudadano de a pie, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. Eso hay que aclararlo, diputado. Aclárelo. Es una acción totalmente de orden público, incluso lo más probable es que un fiscal la hubiera iniciado de oficio. Y efectivamente en la Ciudad de Buenos Aires hubo otras denuncias que seguramente se van a acumular contra Canosa, y 2 denuncias más que no sé si estarán por ratificarse, que seguro van a acumularse. Pero además les digo algo, porque el abogado dijo en algunas radios que está haciendo un diputado que tiene tanto trabajo. Yo soy un diputado de Neuquén, el niño que murió es de Neuquén, creo que tenía una obligación moral de hacer mi trabajo como representante de un chico que había quedado totalmente indefenso, y además ayudar a que el resto del país sepa lo grave que es esto. El lunes... han trabajado médicos de distintas disciplinas en las pericias que se hicieron sobre los órganos del menor que falleció, y los resultados les adelanto que son contundentes con respecto a lo perjudicial que esto es para la salud, cómo afecta el páncreas, cómo afecta el hígado, cómo afecta el estómago, cómo afectan los pulmones, y nosotros estamos actuando no solo en defensa de los vecinos de nuestra provincia, sino pensamos que hacemos un aporte al resto de los argentinos, porque siempre se hablaba de esto, pero quizá no se estudiaba a fondo los perjuicios que para la salud tenía, ¿no? O tiene. Diputado, recién mencionaba que tiene conocimiento de 2 denuncias más que van a recaer sobre Viviana Canosa, también encuadradas en la mala utilización de la medicina, la mala utilización de la medicina como de manera ilegal, también bajo esa carátula. Sí, son 2 abogados porteños o de la Ciudad de Buenos Aires. Uno lo encuadró de la misma manera que nosotros, y la otra denuncia está encuadrada en el 205, que son las resistencias a las políticas sanitarias, porque suman toda una campaña que ella venía realizando en su programa, que lo dice un poco en este tape que ustedes presentaron, que repite esa frase: dejen de prohibir tanto que acá no tengo tiempo para desobedecer, como llamando un poco a la desobediencia de la población con respecto a las medidas de salud y sanitaria, que también, por supuesto, es algo muy grave, y ahí veremos si los fiscales consideran que eso encuadra una conducta penal o no. Claudio, la Cámara Argentina de Farmacias o Farmacéuticos describieron, o por lo menos presentaron, alguna disconformidad sobre lo sucedido, sobre lo que hizo Viviana Canosa. ¿Emitieron algún comunicado? No, nosotros, el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, por lo menos no emitimos ninguna opinión al respecto. Simplemente es como te dije anteriormente, que cada uno se tiene que hacer responsable de las opiniones personales que emite y profesionales. Bien, Claudio, muchas gracias por este contacto, y al diputado provincial también, muy amable por compartir esta conversación. Muy amables. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.